Bien, vamos a presentar, Nancy y yo, lo que es nuestro país. Muchas veces lo que nos muestran es lo bonito, Punta Cana, ¿verdad? Es lo que más se escucha en los otros países. Pero realmente nuestro país no es Punta Cana, sino que es un país donde hay mucha pobreza. Entonces lo hemos dividido en tres partes. Primero, vamos a ver qué es lo que se vende, qué es lo que se muestra al mundo. Y luego vamos a ver brevemente un vídeo pequeño, de pocos minutos, de la pobreza en nuestro país a nivel general. Y luego, cómo viven los adultos mayores en nuestro país. Eso es un reportaje que hace poco se mostró, se presentó en las noticias dominicanas. Es un breve reportaje, pero que nos dice mucho. Así es que vamos a iniciar con lo que se vende, qué es lo que se muestra de nuestro país en el mundo al turista. En el corazón del Caribe, entre el océano Atlántico y el impetuoso mar Caribe, encontramos este maravilloso país, la República Dominicana. Aborigen, colombiana, afroantillana y moderna, la República Dominicana fue la primera colonia europea, concretamente española, del Nuevo Mundo. Por ello, la historia del Nuevo Mundo, así como la historia del turismo en América, no se podría narrar sin hacer una referencia a la isla que los aborígenes taíno llamaban Quisqueya, que significa la madre de todas las tierras. Cristóbal Colón la bautizó con el nombre de la Española y los cartógrafos coloniales la denominaron Isla de Santo Domingo. Todos los que han tenido el placer de visitarla han quedado maravillados de sus bellezas naturales. La ciudad de Santo Domingo, capital de la isla, ha sido considerada por las Naciones Unidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Destaca en especial su ciudad colonial, el lugar más rico del Caribe en arquitectura y recuerdos de época colonial. Impresionantes monumentos magníficamente conservados y fortalezas e iglesias, callejones, calles de piedra, ruinas e impresionantes casas de importantes personajes coloniales convierten dicha zona en un maravilloso viaje al pasado. Y sin duda, las playas dominicanas suponen uno de sus mayores atractivos, atrayendo cada año a numerosos visitantes ansiosos de disfrutar del sol caribeño. Decenas de playas, calas y cayos de blancas arenas finas y majestuosos paisajes naturales esperan al turista que se acerque a este país. Ligada a la belleza de su costa, encontramos la abundante variedad de fauna y flora dominicanas. Cientos de especies de aves, plantas y reptiles conviven en perfecta armonía con la vegetación dominicana. De hecho, la República Dominicana posee la mayor biodiversidad de la cuenca del área del Caribe, contando con el mayor número de especies por kilómetro cuadrado. Sus costas son visitadas por diversas especies de ballenas, como la ballena orca y la ballena jorobada, y también por delfines. Y como buen país caribeño, la República Dominicana no sería la misma sin su música. El merengue es la música nacional, un ritmo alegre y pegadizo. Y si de bailar y disfrutar se trata, no se pierda su afamado carnaval, una de las tradiciones más coloridas y más alegres de esta isla. En él participa todo el pueblo, que se lanza a las calles a disfrutar, compartir y celebrar con alegría, que es en definitiva la esencia de esta pequeña perla caribeña. Como le decía Sornaida, entonces ahora vamos a presentar la otra parte de la República Dominicana, que no es la que promovemos, pero que es la que vivimos, los que estamos acá adentro, de manera más difícil, ¿verdad? Más cercana.
pobreza en República Dominicana sigue siendo el principal problema que encara el Estado. Y es que aunque el gobierno afirma obtener un crecimiento de la economía, la pobreza no se detiene. La Comisión Económica para América Latina, conocida por sus siglas como la CEPAL, reveló que si bien es cierto, bajó la pobreza en la República Dominicana, comparada con los años 2012 y 2013, no menos cierto es que creció el número de indigentes. Indigente es toda aquella persona que vive por debajo de la línea de la pobreza, es decir, personas que no comen, no tienen un techo ni asistencia del Estado. A pesar de que el gobierno disfraza la situación, la verdad es que más de la mitad de la población es pobre. Una población que según el último censo ronda los 10 millones de habitantes. Los analistas económicos han dicho que el gobierno miente cuando habla de crecimiento de la economía, pues esta, según dicen, crece en base a deuda. La pobreza en República Dominicana tiene que ver además con la falta de empleo y los bajos salarios. Salarios que van desde 2.400 hasta 11.200 pesos dominicanos. Las poblaciones o regiones más pobres se encuentran en la zona sur y los lugares fronterizos con Haití, los que son más vulnerables. Las fuentes de riqueza de República Dominicana son la minería, las telecomunicaciones, el turismo y las remesas. Pero sus beneficios son mal administrados, pues la corrupción se los lleva entre las uñas, dejándole a la población solo miseria. La gente más pobre se ha ido a vivir hasta la orilla de los ríos y otras hasta debajo de los puentes. Drama social que el Estado no ha sido capaz de resolver. Otro reflejo de la pobreza en la República Dominicana son los niños y jovencitos de la calle, limpiadores de vidrios o cristales de autos y pedigüeños para sobrevivir. En este reportaje sobre la pobreza, las imágenes hacen de ella una fotografía de cuerpo entero, pero no son todas las que están, ni están todas las que son. ¿Qué hacer ante esta cruda realidad? Nos preguntamos. La respuesta es sencilla: un Estado y gobierno responsable, control de la corrupción administrativa, reducción del gasto público y crear fuentes de trabajo y luego focalizar para su desarrollo. Sobre la situación de vida del envejeciente. Y con eso entonces, porque como no tenemos tanto tiempo, vamos a ver. Y vamos con otra información. Llegar a la vejez para muchos dominicanos de escasos recursos económicos representa un drama humano, por lo que por lo regular encaran en medio de la miseria, las carencias y el olvido estatal. Rentería Montero nos presenta los detalles. Un 10% de la población dominicana está en el rango de adultos mayores, es decir, con más de 60 años de edad cumplido. La mayoría vive en la línea de la pobreza, sin empleo formal, inseguridad social y escasa alimentación. El que no tiene seguro no tiene nada, y la gran mayoría del pueblo no lo tiene. No están recibiendo el seguro médico aquellos que están pensionados porque no encuentran quien cubra la parte de empleado. En muchos casos, los ancianos tienen que vivir en carne viva el desapego y desatención de sus propios familiares. La familia, nuestra cultura, los ancianos molestan. Contrario a los asiáticos, que la ancianidad es algo honorable, y la familia que trabaja no como individuos, no como nosotros, no hacen nada importante sin esos ancianos, y siempre dan luces. En el cuadro que se observa, el gobierno también tiene su cuota de responsabilidad. Las políticas públicas desarrolladas no tienen el alcance que se requiere para garantizar mejora de vida a la población de adultos mayores. Entre los programas orientados a impactar la vida de los más vulnerables está el programa de protección a la vejez en pobreza extrema, la tarjeta de solidaridad. Realmente aquí no hay un programa
especial para los adultos mayores de 65 años y más, sino un cuidado general como se le da a todo el mundo. De ahí la insistencia de la Asociación Médica del Caribe para que se refuercen los programas de subsidios dirigidos a los adultos mayores. Fue hogares de ancianos y atención como a todo el mundo, pero no un programa especial para el adulto de 65 años y más. Se proyecta que para el 2025 el 12% de la población estará en el rango de los 60 años. Rentería Montero, CNN. Muchas gracias. Quisimos hacer estos resúmenes para que ustedes tuvieran una idea de la maravilla del país, porque seguimos siendo una maravilla, pero también con otras realidades. De modo que si tienen algún cuestionamiento, estamos en la buena disposición de darle respuesta. Si alguno quiere preguntar algo que quieran como, ¿verdad? Conocer un poquito más en detalle, porque nuestra presentación así rápida es como una visión general de lo que es nuestro país y lo que vivimos. Luego tenemos una fiesta, vamos a decir, pero la están organizando abajo, en la plaza. Entonces, si alguno quiere, ¿verdad?, hacer algún comentario en pocos minutos, porque voy a bajar a ver en qué está la preparación de ella. Nancy le va a contestar cualquier inquietud que tenga. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales acciones de la Iglesia para ayudar a resolver esta situación? Actualmente la pastoral de adultos, del adulto mayor aquí en República Dominicana está iniciando. Mañana el Monseñor Benito Fernández, que nos va a acompañar, es el que está impulsando esta pastoral, donde se quiere hacer algo parecido a lo que hace Vida Ascendente, donde el adulto mayor tenga voz y voto, donde pueda tomar sus iniciativas y ser contado como un ser importante que es. Entonces, hoy, teníamos el lanzamiento de esa pastoral. Debido a que el arzobispo está fuera del país, pues se ha pospuesto. Yo soy parte de esa pastoral, de ese equipo que está organizando esa pastoral en la iglesia. Entonces, antes el adulto mayor, ¿cómo era considerado en la iglesia? Simplemente alguien que va a rezar y no hacía nada más. Entonces ahora, gracias a Dios, se le ha dado más participación. Son los que llevan la comunión, son los que están más activos incluso en la preparación de la liturgia. O sea que hasta ahora se está tratando de empezar con lo que es la pastoral del adulto mayor en las iglesias, en las parroquias. ¿Otra pregunta? Antes de que Sol se vaya. La historia de Vida Ascendente na República Dominicana. No, yo escuché cómo está la historia, un poco de historia de Vida Ascendente. ¿Qué se pasa por la Vida Ascendente aquí, na República Dominicana? ¿Y qué se hace? Bien. ¿Cómo comenzó? Bien, en el 2007, bueno, yo terminé mis estudios universitarios en el 2005. Entonces, yo quería hacer un trabajo de grado que me sirviera para trabajar con los adultos mayores, pues yo tenía ya 8 años trabajando en una residencia de mayores. ¿Y qué era lo que hacía? Darle asistencia, esperar la muerte y llevarlo al cementerio. Entonces, a mí eso me inquietaba. Es decir, con el adulto mayor se podía hacer incluso en los hogares o en las residencias de mayores algo más que darle asistencia. Entonces, mi asesor de la tesis, de la tesina de grado, es español y conocía el movimiento y me dijo, bueno, pues haz tu trabajo en base a lo que tú haces, y me consiguió información sobre el movimiento. Me puse en contacto con una dirección que encontré
en la página y resultó que fue el señor José María Castaño que me contestó. Entonces, desde el 2006 yo estoy en comunicación con José María. En el 2008, bueno, lo conocí. Y justamente el 21 de noviembre, que por eso le decía ayer que cumplimos mañana 11 años de presencia del movimiento aquí. En el 2007 iniciamos el movimiento con permiso de la superiora que en ese tiempo estaba. Entonces, poco a poco hemos ido extendiendo el movimiento a 6 de las diócesis que tenemos aquí en el país. Hay muchas bajas. En principio, bueno, comenzamos con 12, el primer grupo inició con 12 miembros y actualmente somos 109. Ha bajado un poco por las muertes, naturalmente, ¿verdad? Se han ido muriendo de los primeros, pues solamente quedan 7. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Qué hacen ellas o ellos? Hay pocos hombres. En nuestros grupos hay pocos hombres. Entonces, ¿qué hacen ellas? Son las que se encargan de llevar la comunión a los enfermos. Son las que se encargan también de vigilar por la luz del Santísimo. Aquí les decimos así. Pues en muchas de nuestras parroquias no tenemos la luz de eléctrica, como lamparitas, sino luz natural, de vela. Entonces en muchas parroquias esa es su misión. También visitar a los enfermos, no solamente llevarle la comunión. Hacen sus reuniones semanales en diferentes casas, no se limitan a la parroquia, sino que todas las semanas se van rotando y hacen sus reuniones en diferentes casas. Y además visitan a aquellos mayores que no son miembros del grupo, que por una causa ya de salud no pueden asistir ni a la iglesia ni al grupo, entonces hacen esas reuniones también en esas casas de personas mayores. Antes teníamos 2 encuentros nacionales, uno de formación y otro de recreación, pero por el alto costo, ¿verdad?, y los pocos ingresos, nos hemos limitado a organizar un encuentro nacional festivo en Navidad. Este año lo tenemos del 6 al 8 de diciembre. Entonces, nos vamos a un lugar donde se hace la reflexión propia del Adviento juntos, evaluamos lo que ha sido el año, hacemos las propuestas para el próximo año y también hacemos el compartir navideño, porque ya sería el último encuentro del año, así todos juntos. Eso es lo que hacemos, así un poquito rápido. Después, si les interesa, les puedo en algún momento presentar algunos de esos encuentros brevemente en fotos, pero eso más adelante. J'avais une question, s'il vous plaît, sur... Oui, ma question porte sur l'état de l'éducation des jeunes en termes de scolarité obligatoire et de scolarité complémentaire, notamment de formation professionnelle. Y ahora el gobierno tiene una política donde quiere acabar con el bueno, que todo el mundo pueda saber leer y escribir. Entonces, incluso tiene una política propia para los adultos mayores, donde facilita, ya sea en la comunidad propia o sea en las iglesias, esa educación, por lo menos que sepan leer y escribir. Para los jóvenes que tenían dificultad por la distancia y el lugar donde viven, se ha puesto lo que se llama la educación dominical, donde el joven puede ir a la escuela una vez a la semana. Eso sí, el día completo, de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, no muchos llegan a la universidad, solamente se quedan con los estudios básicos de la primaria.
O sea, muchos lo que hacen es que se van a trabajar, ya sea en obras del gobierno o consejería de algún lugar, y se sienten mejor así que ir 5 años a la universidad, graduarse y después no encontrar trabajo sobre su área específica. Quizá reforzar un poquito eso que dice con respecto al trabajo. La mayoría de las personas que están dentro del movimiento son pensionados, entre comillas, porque no hay pensión, están sin trabajo, son jubilados de su trabajo, pero no hay seguridad social que los proteja. Y la mayoría de las oportunidades de trabajo que se presentan en el país, antes era de 35 años o menos, y ahora solamente están poniendo 30 años o menos. O sea que conseguir para las personas estudiar en este momento acá en el país con el fin de crecer un poco lo que es el adulto mayor sería en vano, porque el trabajo no consigue. Definitivamente no hay posibilidad de ese tipo de cosas porque las empresas no quieren nada que se relacione con los adultos. Es muy difícil la situación y muchas de las limitaciones que tiene el movimiento acá son de tipo económico, porque hay mucha buena voluntad dentro del grupo para trabajar con la iglesia, para todo, y muchas veces incluso, como Sol especificaba, se ha tenido que reducir los 2 encuentros que se hacían a nivel nacional solamente a uno por problemas de limitaciones económicas, porque la mayoría de las personas no pueden participar con ellos. Ahora en diciembre estamos consiguiendo que la estadía sea en una casa, pero que solamente nos cobren la comida para poder hacer el encuentro, porque si tenemos que pagar la estadía y la comida, el encuentro no se da. Esa es la realidad de lo que vivimos con respecto a algunas cosas, que no se puede expandir mucho lo que es el movimiento por las limitaciones económicas que se tienen. Y hay que agregar que también aquí ha habido un incremento de lo que es la delincuencia y la violencia, que ha limitado que las personas mayores, ustedes vieron la señora que vino del grupo fundador, Tinita, ella me estaba diciendo, yo vine porque era de día, pero ya mis hijos no me dejan ir a la reunión que es a las 6 de la tarde, porque si sale en su barrio a esa hora puede tener problemas de atraco, de cosas de ese tipo, porque en los barrios que Sol representaba se vive una situación realmente de mucha violencia. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo nosotros acá con el movimiento. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.